Bueno, bien, para todos muy buenos días, para los que no han tenido oportunidad de saludar, siéntanse bienvenidos. Esta es la casa del Señor y todo aquel que venga a buscar del Señor en este lugar es bienvenido. Esta es su casa. Bueno, bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Todos trajeron Biblia? A ver, para mirarla. Háganme el favor de guardar eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Biblias de papel, ¿cierto? ¿La saben manejar? Sí. Ok. En un punto intermedio entre Génesis y Apocalipsis, vamos a buscar. Sí. La carta a los Hebreos, por favor. Nuevo Testamento. Bueno, bien, entonces todos bienvenidos, busquen en su Biblia la carta a los Hebreos. Bienvenido también las personas que nos acompañan en la internet, también son bienvenidos a este culto. El Señor les bendice más. Muchas gracias por acompañarnos y vamos entonces a someternos a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Capítulo 4, tengan la bondad. Voy a pedirle el favor a Josué. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer hasta el verso, desde el 1 hasta el verso número 7. 7 no, 13. Toma. Del verso 1 al 13, capítulo 4 de Hebreos. El descanso prometido para el pueblo de Dios. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo: nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Gracias, Josué. Entonces, vamos a hablar hoy algo que la palabra del Señor denomina el reposo del Señor. ¿Cuándo empezó ese reposo? Ustedes recuerdan que en Génesis dice que el Señor en el día séptimo, ¿qué hizo? Reposó. Entonces la pregunta es: ¿estaba cansado Dios? Porque Dios no se cansa, ¿no? ¿O se cansa de nosotros? Bueno, por allá dice antes del diluvio que el Señor se cansó de los hombres. Yo los voy a acabar, todos. Me arrepiento de haberlos hecho. Bueno,
Déjenme que les cuente entonces que el Señor entonces terminó la creación y se puso a reposar. ¿Y más o menos cuándo se levantó? ¿Alguien me puede decir? ¿Será que todavía no se ha levantado? ¿Se está echando una siestecita de unos 6.000 años? Bueno, vamos a ver entonces el Señor qué es lo que está y qué quiere decir eso del reposo del Señor, ¿cierto? A mí me fascina esa versión que leíste. ¿Cuál es? ¿Nueva versión internacional? Nueva traducción viviente. Ok, me encanta, es muy clara. Quiero contarles que en efecto el Señor tiene un reposo. Y tiene un reposo para todos aquellos que en Él quieran estar. ¿Sí? Me encanta porque dice, tú acabaste de leer, que hoy ese reposo está disponible. ¿Está disponible? Lo dice la palabra, ¿cierto? Yo no me lo estoy inventando, ahí dice que está disponible. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es el reposo y para ver esa disponibilidad, si la usamos o no la usamos, espero yo que sí, pero muy especialmente que lo entendamos, vamos a orar, ¿de acuerdo? Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos, darnos la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra. Permítenos entender, Señor, ¿qué es eso de tu reposo? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes no entran, Señor? Permítenos saber en justa medida aquello que quieres enseñarnos hoy a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que a ti, Espíritu Santo, tú que eres el Maestro por excelencia, toma control de esta reunión, hazme un comunicador eficaz de tu palabra y permite que tu pueblo pueda entender y entrar en el gozo que tú, Señor, les ofreces. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Quiero contarles que este tema, aparte del libro de los Hebreos, bien podría decirse que es uno de los más importantes, no solo de Hebreos, sino de toda la palabra de Dios, de todo el Nuevo Testamento. Poder saber exactamente qué es lo que el Señor nos ofrece y la forma como lo está haciendo para que nosotros podamos ser exhortados en su palabra y en el amor del Señor a buscarle como realmente Él quiere. Dice la palabra que Él desde un principio se estaba revelando a su pueblo y tenía un plan para que su pueblo le conociera, pero dice que su pueblo no le obedeció. Cuando digo su pueblo me refiero al pueblo de Israel, por supuesto. No le obedeció, no le creyó, no hicieron lo que Él les pidió que hicieran, de tal manera que dice que eso airó al Señor, le dio rabia, se enojó. ¿Y qué dijo? Proclamó que ese pueblo no entraría en su reposo. ¿Y cumplió o no cumplió? Josué, ¿tú qué dices? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Entró o no entró? No entró. No entró. De tal manera pues de que las personas que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron. Incluso Moisés, recordarán ustedes que a última hora perdió el derecho de entrar a la tierra prometida. Después de que guió al pueblo, le fue negado ese privilegio. Bueno, pues, entonces yo quiero contarles que cuando nosotros me entregaron muy tarde hoy la predicación, 20 minutos tarde, entonces yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que no se quede nada en el tintero, ¿sí? Ok, entonces dice la palabra que ese pueblo salió de Egipto, pero por alguna circunstancia, por su desobediencia, por no querer escuchar a Dios, perdió el derecho y se quedó en un punto entre el desierto y la tierra prometida. Incluso allá en Cádiz Barnea estuvieron mucho tiempo. Ustedes recuerdan, fue la última estación antes de entrar a Jericó, antes de empezar a tomar toda esa tierra que el Señor les había prometido. Yo quiero contarles que entonces, y por esa circunstancia, el pueblo de Dios perdió esa opción de entrar. Pero Dios estaba muy triste, pero eso no se quedó así.
A mí me llama poderosamente la atención que dice que él entró en un reposo, pero le negó, pasado, la posibilidad de entrar. ¿Qué quiere decir? Que se cerró esa posibilidad. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le pasó al Señor entonces? Él entró en reposo y cogió y se durmió. Puso el despertador como más o menos, vamos a ver, para que le sonara en unos 3000 años para poderse despertar. No, eso no fue así. Entonces, se hace tan evidente que no es eso, que Dios sí está trabajando, que Dios sí está haciendo cosas por su pueblo, que tenemos que forzosamente preguntarnos entonces qué es lo que está sucediendo acá, qué es en realidad lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, surge en este momento como obligatorio el poder entrar en una coinonía especial con el Señor para que Él nos explique qué es eso de entrar en su reposo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese privilegio? Miren ustedes que si nosotros sabemos que Dios está trabajando hoy, ¿porque está trabajando o no? ¿Y ha trabajado siempre? Sí. Entonces ese reposo que nos habla, que Él terminó una obra en la que estaba empeñado. ¿Cuál era? La creación. Estaba haciendo las cosas, todo, y terminó con el hombre. Ustedes saben que el hombre fue la última creación de Dios, ¿cierto? Y una vez terminó, dice, reposó en el séptimo día. ¿Qué quiere decir? Terminó su obra. Ahora, después venía cómo era que iba a administrar esa obra, ¿cierto? Cómo era que le iban a suceder las cosas. Y entra en un reposo que al parecer estuviera cerrado, porque dice que aquellos que no se comportaron como Dios quería, perdieron ese privilegio. Entonces Dios abrió la posibilidad, pero como nadie quiso entrar, cogió y lo cerró otra vez. ¿Así sería la cosa? Pareciera que sí, ¿no es cierto? Pareciera que sí. Pero si nosotros vamos más adelante y escudriñamos un poquito la escritura, vamos a encontrar otra cita muy interesante que nos habla algo similar. Los invito por favor a que abran sus Biblias en el Salmo 95. Salmo 95. ¿Ya lo tienen? Ok. Ese es un salmo bien interesante y lo que nos llama poderosísimamente la atención es la última parte. Señor, ya está, es que tengo un problema con mis gafas. Muy bien, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Verso 2. Le agradezco a quien me está colaborando ir cambiando a medida que vamos terminando, porque lo vamos a leer todo, no es muy extenso. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Mire cómo el Señor nos habla con tanta claridad, cómo es que Él quiere que nosotros le busquemos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mire cómo espera Dios que nosotros tengamos esa actitud de reverencia, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres, por favor, si de toda la predicación de hoy les queda claro lo que vamos a leer en este momento, habremos ganado. Escuchen por favor, si oyeres hoy su voz, así como la escuchó su pueblo. Así como la escuchó su pueblo, que nos dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Continuemos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Qué quiere decir?
yo me manifesté. Yo les mostré que yo era Dios. 40 años estuve disgustados con la nación y dije, pueblo es que me divaga de corazón y no han conocido mis caminos. O sea, Dios se manifestó de una manera gloriosa a sus vidas y ellos no le conocieron. ¡Qué vergüenza! Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡No entrarían! Acabamos de decir que Génesis cerró la puerta. Aquí es el rey David, el que está hablando unos 2000 años después, algo más. ¿Y qué dice? Un hecho futuro, ¿sí ve? No entrarían en mi reposo. Entonces, ¿qué pasó? Ese reposo que el Señor tuvo, hoy por hoy para el pueblo, es una heredad. Es una herencia de Dios para aquel que le ama, para aquel que le quiere recibir. Es una herencia. La podemos tener hoy y ahora, pero sin duda ha de perfeccionarse en la eternidad. Pero hoy la podemos tener. Entrar en el reposo del Señor es algo que nosotros hoy podemos y debemos tener. ¿Por qué? Porque es que la diferencia entre una persona que cree y no cree en el Señor es abismal. Una persona que no conoce a Dios es una persona que no tiene esperanza. Una persona que no conoce a Dios es una persona que simplemente se tiene que limitar a lo poco que ve. Yo, por ejemplo, ya estoy cegatón, entonces no veo sino hasta la nariz y un poquito más, ¿sí? Porque cuando uno llega a los 50, pues es decir, ya tengo 50, ¿sí? Bueno, y unos días nomás. ¿Qué pasa? Que la visión se acorta. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros no tenemos la misma posibilidad de estar leyendo. Si no tiene gafas a la mano, ya no pudo leer, hermano. Y cada vez le va a ser más difícil. Entonces le toca como mi papá, que me llamaba todos los días, Jairo, léame la Biblia. Y si no hay un Jairo por ahí que le lea a uno, se embromó, hermano. Entonces, mientras puedan, lean. Mientras podamos, busquemos del Señor, porque Él se va a revelar a cada uno de nosotros de una manera maravillosa. Eso de entrar en el descanso de Dios es un privilegio para quien le ama. Es un privilegio al que el pueblo de Israel renunció. Pero ustedes saben que hoy aquí está hablando el rey David, ¿cierto? Aquí está hablando el rey David. Ahora miren, ya lo vimos, entró en el reposo en Génesis, continúa vigente entrar en el reposo en Salmos y acabamos de leer en Hebreos, en el Nuevo Testamento, que hoy todavía es posible entrar en ese reposo. Pero ¿qué es ese reposo? ¿Qué es eso? Mire, tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser algo especialísimo. ¿Por qué Dios nos invita con tanta vehemencia a que nosotros entremos en ese gozo, a que nosotros entremos en ese reposo? Yo creo que lo más clarito que lo vamos a entender en una cita que tengo en la mente y que ya tengo consignada en un papel que no se me puede olvidar porque es un resumen maravilloso de lo que hoy estamos viendo, que definitivamente dentro de cuando nosotros buscamos de Dios tenemos que buscar de una manera especial. ¿Y qué dice? Que al conocer nosotros a Dios, nosotros vamos a entrar en un descanso especial de nuestras obras. Así como el Señor terminó su obra colosal, su obra maravillosa de la creación, ¿y qué dice? Se sintió orgulloso. Yo creo que se sentó a verla. Ese fue su reposo. Sí, vamos a ver cómo se comportan, cómo aprecian lo que yo he hecho. Pero aquí nos viene a decir que lo ofreció a su pueblo para que entraran y disfrutaran de lo que Él tenía preparado, pero que su desobediencia, y hay algo especialísimo, su desobediencia y su falta de fe. Porque oyeron la voz de Dios, la oyeron, ¿o no? La oyeron todo el tiempo, de una manera especialísima. Dios le habló a Moisés de una manera que creo que nadie más ha tenido esa oportunidad.
Así lo hizo, sobrenatural. Entonces, si les habló así, si escucharon a Dios de esa manera, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué no le creyeron? ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente ahí lo dice la palabra, endurecieron su corazón. Por eso el rey David nos exhorta, ¿sí? Juré en mi furor que no entran, pero el rey David nos dice, si escuchan hoy su voz, lo acabamos de leer, si escuchan hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy Dios nos está hablando, continúa hablando. Este tono de voz que escuchan, que ya les puede ser familiar, no es mi voz, no soy yo el que está hablando, es el Espíritu a través de mí, para que conozcamos la palabra de Dios, ¿sí? Yo quiero y le imploro al Señor en la oración que sea Él el que habla, que lo que ustedes escuchen no sean conceptos de humana sabiduría, de lo que yo pueda o no pueda saber, sino que sea el Espíritu hablando a través de mí. Entonces, mire, pueblo de Dios, lo que está pasando. Dios desde el principio nos está exhortando a que entremos en su presencia. Pero se hace evidente en todo lo que hemos leído ahora que a través de la historia del hombre, el hombre se ha caracterizado por no saber oír y por no creer. Y por no creer. Cuando Dios tiene para nosotros promesas, nosotros simplemente creemos. Y la misma palabra de Dios dice, porque en Dios sus promesas son sí y amén. ¿Qué quiere decir? Que Él cumple lo que promete. Dios, el Dios que nosotros tenemos, no es un Dios promesero, es un Dios que cumple lo que dice. Es un Dios que está comprometido con su pueblo. ¿Con qué pueblo? Con el pueblo que le crea. Con el pueblo que le crea. Nosotros podemos tener múltiples planes. Nosotros podemos tener 1000 y 1000 planes por hacer. Pero si en esos planes no está el Señor, no estamos haciendo nada. Muchas veces hemos visto nosotros que el hombre es el único ser espiritual. Es el único ser en el que pensó Dios cuando lo creó, con el que quería tener una relación especial. Una relación especial. ¿Y qué era? ¿Ustedes se acuerdan cómo era esa comunicación con Adán? Así, fluida, de tú a tú. Esa era la forma. Podían sentarse a charlar con la brisa en el paraíso, ahí los dos, tranquilamente. Esa siempre ha sido la ilusión de Dios, poder hablar de esa manera directa con el hombre. Pero tiene que ser muy harto sentarse uno a hablar con alguien que no le cree. Mañana nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Yo anhelo esa cita, ¿cierto? Pero como no estoy seguro si va o no va, pues yo no le cumplo. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Yo recuerdo, ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de Francisco de Asís? Cuenta la historia de su biografía que él podía conversar con los animales. ¿Sí lo recuerdan, cierto? Y una vez hablaba con un lobo que tenía atormentado a todo el mundo. Lo querían era matar porque se robaba las gallinas, se las comía, atacaba a la gente, todo el mundo sembraba el pánico por donde quiera que iba. Y un día se encontró cara a cara con Francisco de Asís y le dijo: hermano lobo, cuénteme a ver qué es lo que a usted le pasa, ¿por qué quiere montársela a todo el mundo? Y entonces él se sentó y dijo: pues ya que me da la oportunidad, le quiero contar una parejita de vainas. Y se sentaron y empezaron a conversar. Y dice: yo soy así porque a mí nadie me quiere, a mí nadie me mira, a mí nadie me determina. ¿Sí? Así como el burrito, ¿se acuerdan de Shrek? Estoy solito, nadie me quiere, así. Entonces él, en reacción, se comporta de esa manera. Y entonces dice: pero, dice el lobo, pero, si alguien fuera mi amigo y alguien me escuchara y hablara conmigo, yo cambiaría. Y le dice: por ejemplo tú, que acabas de tener
el favor de hablar conmigo, ¿sí? Si tú me dices que vienes a las 5 de la tarde mañana, yo desde las 4 me pongo feliz. Y voy para arriba y abajo y me alisto para que, ¿por qué? Porque voy a charlar contigo. Eso lo decía un lobo. Así cuenta la biografía. Pero justamente así, con esa misma vehemencia, hoy Dios nos está llamando y nos dice: yo los invito a que hablen conmigo y me crean. Y me crean. Mire, si nosotros no creemos en el Señor, créanme que estamos en graves problemas. No porque no creamos la palabra de Dios, no, sino porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Mire, creerle a Dios es lo más maravilloso que nos puede creer. Y no creerle es el peor pecado que podemos confesar. ¿Te acuerdas la niña, no? Que dijo a la montaña que se moviera y no se movió. Y ella sabía que no se iba a mover. Al otro día se lo dijo. Yo sabía que no se iba a mover de ahí. ¿Alguno de nosotros ha orado así alguna vez? Yo le quiero contar que una oración así, ¿sabe mejor uno qué hace? Coger a Dios donde quiera que esté y sabe, ¡tan! Y pégale una bofetada. Es mejor. Eso es lo que uno hace, orar sin creer. En eso lo convierte a uno en una burla de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay pueblo de Dios sentado, ¿sí o no? Y yo les quiero hacer una pregunta. Díganme, Dios, ¿cuándo les ha quedado mal? ¿Cuándo les ha faltado? Eso sí estoy seguro. Uno sí le queda mal. Y reiteradamente le queda mal. De modo pues que en una oportunidad había un seguidor del ministerio de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Mujer de Dios, por supuesto. Y llegó y le dijo: quiero decirle, Madre Teresa, que el poco de condiciones que usted ha puesto para cumplir me aparta cada día más de mi ministerio a los leprosos y no los he podido servir. ¿Por qué? Porque es que mi ministerio es para con los leprosos. Y la Madre Teresa, en su sabiduría, le dijo: hijo mío, te quiero decir que tu compromiso y tu ministerio no es con los leprosos. Tu ministerio es con Cristo. ¿Qué quiere decir? Es Cristo el que nos usa donde quiera que nos vaya a usar. Es Él. Yo no me puedo volver monotemático, ¿sí? Ni monocromático tampoco. ¿Por qué Dios me puso a mí ahí donde estoy en este momento? Yo no sé, no me canso de preguntarle, pero un propósito tiene. Un propósito tiene. Yo me acuerdo hace muchísimos años, bueno, muchísimos no, ya les conté que este año hace 30 años que conocí al Señor, 30 años, 2 de octubre, me encargaré de recordarles. El 2 de octubre de este año va a ser 30 años que recibí al Señor. Y les cuento una cosa bien bonita. Yo le tomé el pelo 6 años. 6 años que yo no me bauticé. Y todos me decían: bautícese, bautícese. ¿Cree o no cree? Creo. ¿Está seguro? Seguro. Bautícese. Me espero. ¿Por qué? Porque es que yo ya estoy bautizado. Jairo Osorio es mi nombre. Tengo un certificado. Yo me llamo así. Yo no había entendido todavía. Y un día, cuando yo veo, había una fecha de bautismos y mi papá se iba a bautizar. Yo dije: mi papá se va a bautizar, no la puedo creer. Porque él tiene mejores argumentos que yo para no bautizarse. Era un hombre intelectual, muy inteligente, yo les he hablado de él, ¿no es cierto? Cuando yo quedo, se va a bautizar, llamé a mi hermana y le dije: necesito que me disipule, necesito que me enseñe qué es eso del bautismo. Y me bauticé. En el 92, 6 años después, 6 años después de haber conocido al Señor, me bauticé. No había entendido yo no había entendido eso, tomándole del pelo al Señor. ¿Será que solo me pasa a mí? ¿O será que aquí hay bautizados que le siguen tomando el pelo al Señor?
Con respeto, ¿no? Eso sí, no le estoy diciendo nada a nadie en particular. Dicen por ahí en el mundo, al que le caiga el guante, él lo ponga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero yo les quiero contar que ese reposo del Señor, ¿qué es lo que nos dice? Escúchenme por favor lo que les voy a decir. Ese reposo del Señor lo que nos dice es: renuncien a hacer las cosas a su modo. A su modo. No se cansen. No se cansen. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que cuando hacemos nosotros las cosas en nuestras fuerzas, no vamos a hacer nada distinto que cansarnos. Cansarnos. Pero Él nos viene diciendo desde siempre y para siempre que en Él hay reposo. O sea, nos está invitando para que nosotros pasemos como hombres, según el plan de Dios, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos de eso. Es Él el que nos tiene que enseñar. Él es el que nos tiene que enseñar, ¿cierto? La semana pasada, apenas esta que recién termina, tenía una charla con un sobrino mío y una señora estaba escuchando. Y como yo estaba hablando de la palabra del Señor, pues entonces hablo duro para que oigan, ¿sí? Y de pronto dijo esa señora que lo que a ella le disgustaba era que alguien dijera y se creyera poseedor de la verdad. Y yo le dije: ¿está en problemas mi señora? ¿Está en problemas porque usted le cree a Dios? Sí, claro que le creo. Ahí no es el que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no soy yo. Entonces tenemos que empezar a creerle. Pero es que nosotros tenemos 1000 argumentos, ¿sí? Sí, miren, así como le digo uno, podría decirle cientos que nosotros usamos para retrotraernos a la palabra del Señor. No queremos entrar de lleno. Alguien me decía a mí alguna vez, y creo que es verdad, que nosotros nos quedamos con la misericordia de Dios. Con eso nos conformamos, con la misericordia, aquí nomás. Y la gracia está allá esperándonos, pero no somos capaces de dar el paso. No somos capaces de entrar al reino de Dios en la forma que Él quiere que nosotros lo hagamos. Iglesia, nos ponemos en pie un momentico, por favor. Levanten sus manos, estírenlas bien, así, ya lo van a coger, ya lo van a tocar. Muy bien, ahora para abajo, y ahora para arriba, y ahora siéntense. Muy bien, así ya nos sentimos mejor, un ratico. ¿Cuál es entonces la forma de entender clarito qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y estoy seguro que lo vamos a entender muy bien. Está en Mateo. Está en Mateo. Y vamos, capítulo 11, si la memoria no me falla. ¿Sí? Capítulos 28 y 30. Capítulo 11, versículos 28 al 30 del Evangelio de Mateo. Me pasé. Aquí está. Capítulo 11. Y dice así terminando el capítulo. Versos 28 al 30. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Entonces el asunto es espiritual, porque las almas nuestras están cansadas, o le pareciera, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Dejen ya de hacer las cosas a su manera. Dejen ya de hacer las cosas a su manera y háganlo como yo quiero que lo hagan.
háganlo como yo quiero que lo hagan. Hoy nos está invitando. Mire qué invitación tan linda. Y me encanta lo que dice a continuación. Miren ustedes. Y 30. Aquí adelante en Hebreos, estábamos leyendo Hebreos 4, ¿cierto? Ustedes lo tienen ahí a la mano. Aquí donde está la cinta es Hebreos 4. Mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué hace? Es cortante, como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, esa alma que tiene que descansar, y el espíritu. ¿Y qué? Y las coyunturas y los tuétanos. Entonces quiere decir que la palabra de Dios ministra nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y el cuerpo hasta lo más adentro, hasta el tuétano de los huesos, dice, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mis amados, dejemos ya de creer que Dios no se dio cuenta de nuestro pecado, que Dios no se quiere dar cuenta que no queremos venir a la iglesia, por las razones que sea, que no queremos tener una relación con Él. A Dios no hay tal, es que estaba cansado, es que me enfermé, es que llovió, es que se me dañó el carro, es que etcétera, 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 etcétera. Todo se tiene que superar, todo se tiene que superar. No hay nada que nos detenga a nosotros ante la palabra, a venir a recibir de la palabra de Dios. Así lo dice hoy el Señor, y esa es la invitación. Venid a mí. Los que conocieron la fachada de la iglesia antes de, recordarán que ahí decía esa palabra. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas en la fuerza. Si nosotros tenemos y logramos entender que las cosas de las que Dios nos está hablando son cosas espirituales, ¿por qué? Porque no vaya a creer que lo que nos está diciendo es: venga, yo les hago todas sus cosas que tienen que hacer, venga, yo le hago sus trabajos, los de la universidad tráigame la cartulina y yo le hago el trabajo. No, eso no es lo que está diciendo. Él nos está hablando de una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque es que Él tiene intereses en mi espíritu. Él tiene interés en mi espíritu y quiere ganar mi alma para Él. Por eso es que Él me está diciendo: vengan y entiendan, expónganse a las cosas que yo le voy a decir cómo es que la tienen que hacer, para que dejen ya de estarse cansando en el mundo creyendo que con sus obras van a conseguir algo conmigo, porque les quiero contar sus obras de justicia. Para mí, ¿qué son? Ya ustedes lo saben, ¿cierto? O sea, no se esfuercen y no sigan haciendo las cosas en su fuerza. Solo en mí ustedes pueden llegar a tener lo que yo quiero que tengan. Totalmente entregados en la presencia de Dios. No puede ser de otra manera. Nosotros no sabemos. Todo intento nuestro es una mera perdedera de tiempo si no salimos del perfecto plan de Dios. El reposo, desde el principio del tiempo, está a disposición. En Hebreos nos vuelve a recordar y dice: me duele, me da temor terrible, dice el apóstol, que vosotros, escuchando la voz de Dios, no entren en su reposo. Hoy nosotros le vamos a pedir al Señor que se manifieste a nuestras vidas de esa manera, que nosotros podamos creerle que Dios tiene para nosotros lo mejor. Dios tiene, el plan de Dios es perfecto para mí. Si nosotros no estamos funcionando en esa medida y en esa dimensión, es porque no hemos logrado entrar en ese reposo. Iglesia, nos ponemos en pie un momento, por favor. ¿Cuál fue el texto base que vimos hoy? ¿Hebreos qué? ¿Qué dice qué?
entrar en el reposo del Señor. ¿Y qué es el reposo del Señor? Hacer las cosas a su manera, no a la manera nuestra. Quiero contarles que leí un estudio extenso acerca de eso, todavía no lo he terminado, pero dicen algunos tratadistas que es justamente dejar de hacer cosas y descansar en el Señor. Hay otros cuyo comentario no comparto, pero bueno, no lo vamos a decir para no crear confusión. Pero en el reposo del Señor hay espacio para cada uno de nosotros. Bien, iglesia. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Te pido que se fije en la mente, pero que baje al corazón de mis hermanos. Que cada uno pueda experimentar tu palabra y entender y creer que en ti, Señor, nosotros tenemos todo, que en ti nada nos va a faltar. Que ya no vengamos más a la iglesia. Tú dices, venid a mí, venid a mí. Quiere decir que tú estás esperando que te creamos, que te conozcamos, Señor. Ya está bien de venir a la iglesia. Es tiempo de conocer a Dios como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, te bendecimos, proclamamos tu grandeza y te pedimos, Señor, que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Sí oímos, ¿no? Hoy fue algo muy chévere porque creo que todo estaba enlazado a simplemente saber escuchar la voz de Dios y atentamente también obedecerle, ¿cierto? Entonces, para finalizar, para terminar, vamos a irnos y vamos a estar saludando a los hermanos con quien se encuentren en el camino. Denle un abrazo, salúdelo, despídalo en bendición, que esta semana sea una semana llena de su amor, de su misericordia, de su bendición. Y vamos a cantar para irnos la canción nueva, ¿se acuerdan? Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Sigo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón y mi vida está llena, tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, 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 tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena, tú eres mi bendición. Te llamo, sí. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Hermano, perdón. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dios les guarde, mis amados.